Estamos el día de hoy, la noche de hoy, con el doctor Germán Márquez Calle, doctor en Ecología Tropical, biólogo, profesor de Ecología y Medio Ambiente del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia, fundador y director del Instituto de Estudios Ambientales IDEA y conocedor del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Doctor Germán, buenas noches, gracias por recibirme y por recibir a la comunidad SENA para darnos mayor información sobre personajes ilustres representativos del archipiélago. Muy buenas noches, muchas gracias por su invitación. Espero que les pueda ser de utilidad lo que les pueda comentar. Bueno, yo creo que una cosa que puede servir como para ir introduciéndose es destacar la importancia muy grande que tiene el archipiélago desde varios puntos de vista, ¿no es cierto? Uno de ellos es, por supuesto, el punto de vista natural, ya que tiene algunas de las áreas arrecifales de mayor importancia, no solo del país, sino del planeta. Y fuera de eso, pues es una zona de importancia también desde el punto de vista terrestre, por poseer algunos de los últimos bosques secos tropicales que quedan en Colombia. Pero desde la perspectiva que a ustedes al parecer les interesa más, pues que sería el de los personajes y demás, habría que destacar mucho la importancia histórica de las islas, que creo que no es muy conocida para todos. Las islas fueron, como creo que ustedes tal vez sí sepan, pues colonizadas originalmente por ingleses, de un grupo de puritanos que vino a las islas hacia 1629, principios de 1630, y fundó aquí una colonia que tuvo como propósito, pues inicialmente como establecer una especie de... hay como dos relatos a ese respecto. Uno es la visión de que ellos vinieron como fundar una especie de ciudad de Dios, una especie de comunidad ideal, lejos de las persecuciones religiosas que padecían en Inglaterra y en Europa. Y de otro lado, pues hay quienes dicen que vinieron con unas intenciones otras muy diferentes, que casi parecen parte de una teoría de la conspiración. El hecho cierto es que esa comunidad fue la que dio origen pues al establecimiento original de Providencia y a su importante papel histórico, puesto que, porque a raíz de su presencia en el Caribe, en estas islas, surgió en los ingleses la idea de apoderarse del Imperio Español. Y ese propósito, que se recibió el nombre del Western Design, empezó a ponerse en práctica desde entonces y siguió durante por lo menos 2 siglos, o bueno, más o menos siglo y medio, que fue el propósito de los ingleses, inspirados por su experiencia providenciana, de tratar de conquistar lo que ellos llamaban la mainland, el continente, el Imperio Español. El último episodio de ese intento británico de despojar a los españoles de su imperio fue el famoso ataque de Vernon a Cartagena, pero estuvo precedido de muchos de otros eventos muy interesantes que todos forman parte de ese relato increíble de la historia de Providencia. Uno de ellos, creo que ya usted me hizo alguna referencia a eso, es el caso de Morgan. Morgan fue un poco... los españoles obligaron a irse a los ingleses y un poco tiempo después, porque ellos se habían dedicado completamente a lo que se llama, en sentido estricto, corso, aunque tal vez sea más familiar para ustedes el término piratería. El corso es la piratería legal, digamos, la piratería permitida por los estados, en este caso por el estado inglés, que les autorizó para atacar naves españolas y de otros orígenes. Y dio origen a la piratería. En estos días encontré algo muy interesante, y es que hay un libro de Daniel Defoe que parece ser que es el que sienta en buena medida las bases de la historia de la piratería,
y que tiene en su título original una referencia expresa a Providencia, porque dice y es un texto de mucho interés, que muestra pues la importancia que en su momento tuvo Providencia para los ingleses, para la piratería y para ese propósito de despojar a España de su imperio. De tal manera que son... Discúlpeme, doctor, fue el escritor de Robinson Crusoe. Es el mismo escritor de Robinson Crusoe que a su vez tiene algunos episodios que pueden haber sido inspirados en hechos ocurridos en el archipiélago también, como es el caso de la presencia de un náufrago español en Serrana que vivió allí durante mucho tiempo. Sin embargo, el relato de Crusoe es totalmente diferente y se refiere a una isla que no es definitivamente Providencia. La que sí, muy probablemente, es Providencia es la Isla del Tesoro, la novela de Stevenson, que hay muchas razones para creer. Yo estoy en mora de escribir ese texto, donde reúno todos los argumentos que señalan que muy probablemente Stevenson se inspiró en Providencia para escribir su famosa novela de la Isla del Tesoro. Varias referencias de tipo geográfico muy claras son muy reveladoras, como por ejemplo la presencia de una colina de 2 picos. Para quienes conozcan Providencia, quizás sabrán que en Providencia hay un monumento natural que se llama Split Hill, que es una colina partida en 2. Split Hill quiere decir colina partida o dividida, y que es una colina de 2 picos, una particularidad geográfica muy especial a la cual hace referencia varias veces Stevenson en su novela, y eso entre otros varios rasgos interesantes. Pero para no extenderme pues más, que yo creo que esto ya va para largo, las islas tienen una historia de profundo interés, sobre todo en ese momento de las luchas entre Inglaterra y España, que finalmente pues se resolvió a favor de España. España logró conservar su imperio, Inglaterra nunca pudo despojarlo, pero lo intentaron seriamente y finalmente pues terminaron apoderándose no tanto de las tierras, pero sí a través de procedimientos económicos, pues los ingleses terminaron apoderándose del Caribe. Entonces, y en eso juega un papel enorme las islas, pero no sé si era esa la idea que ustedes tenían de que habláramos. Claro que sí, me parece muy interesante que en 5 o 6 minutos usted haya resumido tanta historia, aunque es un tema que nos da para hablar bastante. Hablar del pirata Morgan, hablar de la emancipación, son momentos importantes que se presentaron en las islas. Y me parecen muy buenos los datos curiosos, la referenciación de los libros que nos da de la Isla del Tesoro de Robert Stevenson, y pues también lo de Robinson Crusoe. Bastante relevante esa información. Sí, curiosamente además hay otras 2 novelas inglesas importantes. Una que se publicó originalmente sin referencia específica al sitio, digamos, pero cuando ya hicieron la segunda edición, ya decían, no, la isla de la cual trata esta novela es Providencia, y la edición se acompañaba de una monografía sobre Providencia escrita por un visitante inglés del barco que vino a hacer los mapas en 1834. La novela se publicó originalmente en 1830, se llama, para quienes tengan la curiosidad, busquen a través del nombre John Seward. John Seward es el nombre del personaje principal, y si ponen John Seward y Providencia probablemente encuentran además una novela escrita por una señora cuyo nombre se me escapa en este instante, pero puede que lo recuerde ahora. Entonces, hay muchos vínculos de esa naturaleza, y que simplemente revelan el profundo interés y la curiosidad que despierta Providencia en quienes la conocen. Y es porque, entre otras cosas, la existencia de esos tesoros es muy probablemente cierta. Ahora, lo que yo pienso personalmente es que esos tesoros ya los encontraron y ya los sacaron. Hace mucho tiempo, pero puede ser que aún queden cosas por allí. Pero toda la historia de la piratería alrededor de Providencia y todo lo justifica. Providencia fue un sitio legendario
de la piratería, y el libro de Defoe la consagró definitivamente como uno de los lugares importantes de la piratería. Cualquiera que lea La Isla del Tesoro, por ejemplo, verá que hay varias referencias a Providencia, o por lo menos una, pues, y menciones como que sugieren esa idea. Hay mucha cosa allí. Y bueno, luego hay otros episodios importantes, pero esa parte es verdaderamente muy apasionante, porque se piensa, hay un libro escrito por un inglés que se llama La isla que desapareció. Creo que no ha sido traducido aún al español, pero está en mora, no fue publicado hace mucho, donde él plantea parte de todo esto que yo les estoy contando. Porque, y eso que él no hace referencia a un episodio anterior al Tesoro de Morgan, que fue un famoso naufragio que también se sabe que ocurrió acá y que es uno de los más grandes que reporta la historia en términos del tesoro que cargaba, y del cual se sabe que unos barcos, por lo menos uno quedó hundido en Serranilla y otros es posible que hayan naufragado en Providencia. Entonces hay todo un historial ahí tremendo a ese respecto. Pero pues que es un tema que llama mucho la atención, pero naturalmente que los mayores atractivos de las pues inmediatos de las islas están sin duda en su enorme belleza, en las posibilidades de bucear en algunas de las áreas arrecifales más bellas y mejor conservadas del Caribe y del mundo. Entonces, pues no sé si muy buena información, doctor Germán. Me ha parecido muy interesante la conversación, la entrevista, datos curiosos, mejor dicho, he apuntado los nombres de los libros, los nombres de los autores, y pues es algo que podemos rescatar e informarle, compartirle a nuestros compañeros de guianza turística para que aprendan y se instruyan más sobre Providencia. Y pues que más que con la lectura, que pueden llegar más fácil a encontrar información sobre el archipiélago. Bueno, de algo más que nos quiera comentar, alguna información importante, algo más relevante. No, pues hoy tenemos malas noticias aquí. Hoy se reportaron los primeros casos de coronavirus en la isla, que había estado libre hasta el momento. Lamentablemente, dadas las circunstancias de acá, eso puede ser bastante grave. Cuando aquí, por ejemplo, aquí a toda mi familia, se puede decir, le dio chikungunya cuando llegó el chikungunya, le dio Zika cuando llegó el Zika, a mí me dio dengue. Fuera de eso, aquí las epidemias se expanden rapidísimo y la verdad el comportamiento de la gente ha estado de ser ejemplar. A pesar de que el alcalde pues ha hecho un esfuerzo como serio. Y entonces estamos un poco preocupados hoy con esta novedad y pues muy a la expectativa de lo que pueda pasar, porque lo que pasa es que esto fue algo que ocurrió ya hace como 2 semanas y solamente hasta hoy se supo que debe haber habido muchas personas circulando con el problema por allí. Esto nos señala, y pues pienso que es de interés para ustedes, es un tema difícil para mencionárselos a ustedes porque pero lo del turismo se va a demorar en recuperarse aquí bastante, creo yo. Bastante. Esperemos que no sea así en todas partes, pero yo creo que la cosa va a estar muy complicada. La situación está muy difícil para el sector turístico. La isla pues se quedaron como unos 30 o 50 turistas, de los cuales ya algunos salieron, y porque la embajada francesa envió un avión, y la situación está muy delicada. Por fortuna hay comida, porque hay mucho pescado y hay buenas frutas y cosas de esas, y pues el abastecimiento no ha fallado, pero justamente el problema que se presentó fue porque la infección del coronavirus llegó por barco. Increíble. Entonces, sí, ¿cómo te dicen a ti, Diana? Alejandra, con todos tus nombres. Bueno, Diana Alejandra, muchas gracias. Por contarnos, por el tiempo que invertimos
divertido. Han pasado por muchas cosas, esperemos que todo salga muy bien, que nos recuperemos pronto, que podamos otra vez nuevamente reactivar el turismo en forma como debe ser y con responsabilidad. Sí. Muchas gracias por toda la información. Sí. Y tengo usted muy buena noche. Sí, bueno, lo mismo, muy buenas noches para todos. No sé si quiera sumar algo más.